SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas noches. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha salido esta tarde de la cárcel italiana de Sassari, en la isla de Cerdeña, a la que lo llevaron ayer tras detenerlo anoche en el aeropuerto. El Tribunal de Apelación de Sassari lo ha dejado en libertad sin medidas cautelares. Lo convocan el 4 de octubre y será entonces, teóricamente, cuando el tribunal decida si inicia los trámites para estudiar ya oficialmente si tiene que mandarlo a España para que sea juzgado aquí, que es lo que pide el Tribunal Supremo Español, o si por contra da carpetazo a este asunto y deja que Puigdemont se vuelva a vivir tranquilamente a Bélgica como estaba. Todo va a depender de si la justicia italiana interpreta finalmente que la euroorden de detención que pesa sobre Puigdemont está vigente, que es lo que sostiene el Tribunal Supremo Español, o que está suspendida, que es lo que sostienen Puigdemont y sus abogados. Y lo que es alucinante es que cada parte esté sosteniendo una cosa contraria y a esta hora no esté claro quién tiene razón. Todo empieza hace año y medio. El juez del Tribunal Supremo que instruyó el caso del procés, Pablo Llarena, pidió al Parlamento Europeo que les retirara la inmunidad que tienen los eurodiputados a los 3 exdirigentes independentistas fugados de la justicia española que son eurodiputados. El juez Pablo Llarena pidió a la Cámara que les quitara la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Ponsatí y Comín para poder reclamarlos y juzgarlos en España. En marzo de este año, ya 2021, el Europarlamento vota esa petición del juez Llarena, lo que se conoce como un suplicatorio, y dice que sí, que les retira la inmunidad parlamentaria. Aquí un paréntesis, hay 2 tipos de inmunidad. Una que es más general, que es la que permite a los eurodiputados moverse por toda Europa tranquilamente gozando de esa inmunidad, y hay otra que es mucho más restringida, que es la que les garantiza solo que nadie les va a detener cuando van de su casa al Europarlamento, ya sea en Bruselas o en Estrasburgo. La inmunidad que les quitó el Europarlamento fue la primera, la más general, digamos. Eso les impedía, en la práctica, a Puigdemont y a los suyos seguir moviéndose libremente por Europa como estaban haciendo, les cortaba mucho las alas. Y ahí el juez Llarena entendió que estaba mucho más cerca de poder reclamarlos y juzgarlos aquí en España. Pero como la justicia belga ya había puesto muchísimos problemas antes para entregar no solo a Puigdemont, sino también a otro exdirigente catalán fugado, Luis Puig, lo que hizo Llarena, el juez Pablo Llarena, fue elevar a la justicia europea varias cuestiones prejudiciales. Eso quiere decir que el juez Llarena pidió a la justicia europea que decida si, por ejemplo, la justicia belga puede decidir por su cuenta y riesgo que no envía a España a una persona reclamada porque considera que el tribunal que le va a juzgar en España no es competente. Eso había pasado, eso había hecho la justicia belga. Bélgica había llegado a meterse a ese nivel para evitar mandar a España a Luis Puig. Entonces Llarena, en marzo de este año, viendo que Puigdemont y los suyos habían perdido la inmunidad, que los podía reclamar, pero que era probable que Bélgica siguiera poniendo estos problemas para entregarlos, elevó a la justicia europea unas cuestiones prejudiciales. Y ahí empieza el lío. Porque una vez que le pides a la justicia europea que se pronuncie sobre algunos aspectos de un caso como este, ¿el caso queda suspendido o no? Si tú le has pedido a la justicia europea que te aclare en qué condiciones se aplica la euroorden de detención de Puigdemont, Ponsatí y Comín, ¿esa euroorden de detención queda suspendida o no? Hasta que la justicia europea te contesta a lo que tú, juez español, le has preguntado. Pues el juez español considera que no se suspende. Considera que esa euroorden de detención sigue vigente, aunque la justicia europea no se haya pronunciado todavía sobre los detalles concretos de esa orden. Pero, y aquí se complica todavía más la cosa, una cosa es lo que diga el juez español o el Tribunal Supremo Español, y otra cosa es lo que diga la justicia europea. ¿Qué dice la justicia europea sobre si la orden de detención de Puigdemont está vigente o no? Pues hay una resolución del Tribunal General de la Unión Europea de julio de este año en la que el tribunal da por hecho que esa euroorden está suspendida. No solo lo da por hecho, sino que dice que las autoridades españolas son las que le han comunicado expresamente que esa euroorden está suspendida. ¿Qué autoridades españolas? Pues la Abogacía del Estado. O sea, el gobierno. ¿Qué le dijo la Abogacía del Estado a la justicia europea para que ésta diera, por supuesto, que la euroorden de detención estaba suspendida? Pues el Tribunal General de la Unión dice en esa resolución:
Las autoridades españolas manifestaron expresamente que dicha solicitud, se refiere a la cuestión prejudicial, requería la suspensión de las órdenes de detención dictadas contra los demandantes. Por lo tanto, España, la Abogacía del Estado, sí comunicó a la justicia europea que la euroorden de detención de Puigdemont estaba suspendida, a pesar de que el único que la puede suspender en principio es el tribunal que la ha emitido, en este caso el Tribunal Supremo, y por lo que se ve, el Supremo no la da por suspendida. Hoy mismo el juez Pablo Llarena, el Supremo, ha enviado una carta a los jueces italianos diciéndoles, ojo, que mi euroorden de detención no está suspendida, está perfectamente vigente. Así que estamos ahora mismo en este nudo, que es enorme. ¿Qué interpretarán los tribunales italianos? ¿Que la orden de detención está vigente, como dice el Supremo español, o que estaba suspendida, como dio por hecho la justicia europea, porque así se lo había trasladado la Abogacía del Estado española? Y una cosa más, Puigdemont había recurrido ante la justicia europea su pérdida de inmunidad y había pedido que hasta que la justicia europea decida sobre el sobre el fondo del asunto, le mantuvieran esa inmunidad total. El tribunal le dijo en julio: no te voy a conceder esa inmunidad, esa medida provisional que me pides, porque no has demostrado que te haga falta, porque no eres objeto de una detención inmediata, porque las autoridades españolas nos han dicho que la euroorden está en suspenso. Así que no te van a detener, no necesitas esta inmunidad. En cualquier caso, si ves que hay una situación de riesgo de que te detengan, o en caso de que te detengan en algún estado, puedes volver a presentar una demanda y volver a pedir la inmunidad provisional, que ahora, por lo que vemos, no te hace falta. Y es eso lo que está haciendo el abogado de Puigdemont ahora mismo. Decirle al Tribunal General de la Unión Europea: mi cliente sí necesita esa inmunidad provisional porque lo han detenido en Cerdeña. Este es el punto en el que está la situación ahora mismo, a la espera de que se aclare todo, si estaba o no suspendida la euroorden, si se le devuelve o no la inmunidad como medida provisional ahora que lo han detenido, aunque lo hayan liberado después. ¿Por qué la Abogacía del Estado le dijo a Europa que la euroorden estaba suspendida cuando Llarena dice que no estaba suspendida? Hoy le han preguntado por esto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y dice que se siguió la doctrina del Tribunal General, que es que cuando hay una cuestión prejudicial se entiende que la euroorden queda en suspenso. Pero es que Llarena sigue insistiendo que no. Es un sudoku enorme todo. Y además, a esta hora es imposible hacerse una idea de qué puede pasar el 4 de octubre cuando Puigdemont vaya a Cerdeña a declarar, porque del auto de la jueza que lo ha puesto en libertad esta tarde tampoco se deduce nada claro. Porque por un lado, la jueza hace referencia en su auto al escrito del Tribunal General de la Unión Europea en el que se interpreta que la euroorden está suspendida, pero por otro lado la misma jueza dice que la detención de anoche fue perfectamente legal, o una cosa o la contraria. Lo dicho, un nudo jurídico descomunal. Y por cierto, ha sido llamativo hoy escuchar a Pablo Casado pidiendo al gobierno que se movilice diplomáticamente, políticamente, para que Italia mande a Puigdemont a España. Esto teóricamente es una cuestión puramente judicial, italiana y, si eso, europea, pero una cuestión puramente judicial en la que la diplomacia política España e Italia tiene poco, o debería tener poco, margen de maniobra, a no ser que la independencia que se exige para los jueces españoles y de la que el PP es un sobrevenido defensor a ultranza no valga para los jueces italianos. Isabel Morillo, periodista del Confidencial, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con Isabel. Y Daniel Fuentes, efectivamente, estáis en Radio Sevilla ambos. Y Daniel Fuentes aquí a mi lado, en Radio Madrid, economista, ex asesor económico de la presidencia del gobierno durante los últimos 3 años. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el día en 2 minutos, pero antes... Así ruge el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que esta tarde ha entrado en una fase explosiva extrema. Se han abierto 2 nuevas bocas, ha habido más evacuaciones. Enseguida nos vamos a La Palma, pero antes, el día en 2 minutos. Mariana Fernández. Un día que se va a alargar para algunos, porque la de hoy va a ser la primera noche de fin de semana con discotecas abiertas, pista de baile incluida en Castilla-La Mancha. En Madrid también van a abrir por primera vez sin límite de cierre más allá del que marca su licencia. El día también que el presidente estadounidense Joe Biden ha asumido la responsabilidad por la actuación de algunos agentes fronterizos que han perseguido y casi cazado a caballo a algunos de los inmigrantes que hasta hoy se concentraban en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una vergüenza, es peligroso, está mal y lanza un mensaje equivocado, ha dicho en respuesta a la prensa, prometiendo además que los agentes responsables van a pagar por su comportamiento. Desde ayer
Han decidido además que la patrulla fronteriza no utilice caballos. 100.000 enfermos de cáncer de páncreas, estómago, pulmón se diagnostican cada año en España y solo 7 de cada 100 lo superan. El 93% de los pacientes que se diagnostiquen de un cáncer de páncreas pues tienen un pronóstico funesto y un 7% se cura. Esto es algo que no podemos permitirnos. Esto, dice el investigador Alfredo Carreto, está directamente relacionado con la falta de inversión para investigar estos tumores. En Afganistán, el gobierno talibán ha anunciado que van a recuperar las ejecuciones y las amputaciones como castigos. Lo ha dicho su ministro de Prisiones en una entrevista con Associated Press. Lo que no han decidido aún es si harán esas barbaridades en público, por si eso perjudicara, ha dicho, su imagen. Jim predicará y yo cantaré. Dios no quiere que seamos pobres. Y siento decirte, Aymar, que Jessica Chastain ha causado bastante más sensación que tú en el Festival de Cine de San Sebastián. Presenta a concurso Los ojos de Tammy Faye, la historia real de una famosa pareja de telepredicadores. ¿Tú te lo explicas, Javois? No, yo no, en absoluto. Además, seguí el programa, sigo las películas de Chastain y a mí el programa... Infinitamente mejor. Por favor. ¿Dónde vamos a ir a parar? Esta semana les hemos contado en la SER la historia, el calvario más bien, de Lidia, una mujer de 60 años en silla de ruedas que llevaba 14 meses sin salir de casa porque literalmente no podía, porque el ascensor estaba bloqueado por impago. El piso es de protección oficial, propiedad de la Comunidad de Madrid. Los vecinos del bloque, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad, habían dejado de pagar la comunidad porque había varias viviendas ocupadas. Y pese a que la Agencia Social de la Vivienda, el antiguo IBIMA, había ido abonando sus cuotas, no se había preocupado ni de devolver la luz a las zonas comunes ni de activar el ascensor. Bueno, pues 2 días después de contarlo aquí, hoy el ascensor estaba arreglado y Lidia ha podido salir por primera vez a la calle en más de un año. No me lo creía esta mañana cuando me lo ha dicho mi marido. Dice que han puesto el ascensor. Digo, pues venga corriendo, vísteme que no vamos. Pero que he hecho es mirar los árboles y a ver si estaban los patitos que había hace unos meses, que había unos patitos de aquí del Faunia, pero no estaban. ¿Cómo ha cambiado toda nuestra vida, Javois, en 14 meses que ni siquiera los patos estaban donde estaban? Bueno, vamos a hablar de los patos un momento antes de entrar en materia. Holden Caulfield se preguntaba dónde se iban los patos de Central Park en invierno, porque luego en verano volvían a aparecer. Que no se preocupe Lidia, hasta Tony Soprano tuvo que irse al psiquiatra y empezar una de las mejores series de la historia cuando desaparecieron los patos de su piscina, pero los patos siempre vuelven. Solo hay que fingir una cosa, que siempre son los mismos cuando regresan. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En fin, a mí esta noticia de la que supe hoy me llevó a recordar a la época en la que fui alcalde de mi pueblo. Y ahora claro... ¿Esto en serio? No, que va a ir en serio. Yo aquí no digo una palabra en serio ni aunque me maten. Era corresponsal de mi pueblo, pero ejercía de alcalde, te voy a decir cómo. A mí me llamaban los vecinos para denunciar un bache o un poco de basura en la playa y solo entonces, cuando salía en el diario de Pontevedra, el ayuntamiento se ponía las pilas y arreglaba las cosas, ¿no? Era muy gratificante para mí y yo creo que era una desolación para mis vecinos lectores, porque el poder solo actuaba cuando los demás se enteraban. Y esto, que pasaba en 1998, en la época en la que te hablo, pasaba 100 años antes y estoy seguro de que pasará 100 años después. El periodismo cambia cosas, claro, para eso se ejerce. Jerarquizas pero no la política municipal según el orden de tus artículos. Sí, por supuesto. Pero lo que no creo que pueda hacer, que tenga que hacer el periodismo es arreglar ascensores para personas con una discapacidad. Y aunque los medios pues nos guste, como es normal, hacerle mejor la vida cotidiana a la gente, yo creo que la gente se merece que la vida cotidiana no dependa de una denuncia pública, más en casos tan sangrantes como este. Hasta el lunes, Javois, un beso. Adiós, Aymar, hasta el lunes, un beso. Hora 25. Aymar Bretos. Hostia, la onda expansiva, cuidado los oídos. Otro bestial, madre mía. Wow. ¡Hostia! La onda expansiva en las nubes.
Más explosiones con una visible onda expansiva, más lava y más cenizas. En cadenaser.com tienen las imágenes del Cumbre Vieja en directo y la intensidad con la que está expulsando lava ahora mismo es tremenda. El volcán está en lo que se conoce como fase explosiva extrema y el episodio de estas últimas horas está siendo tan intenso que el comité técnico ha llegado a temer que el cono volcánico, que es por donde sale la lava y que se va alimentando con todo el material que expulsa el volcán, han llegado a temer que ese cono se viniera abajo. De hecho, se han abierto 2 nuevas bocas por las que sigue saliendo lava. En La Palma está Eric Pestano. Eric, adelante. Sí, además esa lava sale de forma muy fluida por unos ríos que de momento avanzan rápidamente sobre las coladas que ya se habían formado. Así que esta es la primera consecuencia de la actividad volcánica extrema de esta tarde, pero es que la segunda tiene mayor repercusión aún sobre la población. Es tan intensa esa actividad del volcán ahora que los piroclastos que expulsan constantemente durante todo el día amenazaban con alcanzar los barrios que hoy han sido desalojados. Y eso lo acaba de explicar hace un momento la directora del IGN en una reunión de análisis urgente esta misma tarde, María José Blanco. La energía sísmica ha bajado, pero puede tener un repunte igual que el que hemos vivido hoy. Entonces, ante este posible repunte y sin tener conocimiento del estado de la estabilidad del edificio volcánico, es por lo que de manera preventiva se ha decidido mantener a los evacuados evacuados. Bueno, y toda esta noche lo que van a hacer es analizar la evolución durante cada uno de los minutos de esta noche. Temen que pueda crearse una fisura entre las 2 bocas que generaría un escenario muchísimo más complicado. Los 160 vecinos de los barrios de Tajuya y de Tacande y lo que quedaba de Tacande desalojados no van a poder volver de momento. 12 de ellos se suman al grupo de desalojados que ahora mismo están en el hotel de Fuencaliente, Aymar. Nieves Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, ¿cuál es el peligro de que se produzcan derrumbes en torno al cráter? Pues los derrumbes suelen ser habituales en la parte superior del cono, mientras se está produciendo la actividad eruptiva del volcán, pero a veces estos colapsos pueden hacer que el edificio se desestabilice y entonces podría producirse desprendimientos más graves en el cono, y eso es un peligro mayor. Por lo tanto, hay que vigilarlo y hay que tener más cuidado. ¿Cómo pueden saber si eso está pasando ya? Pues lo que hemos estado haciendo esta tarde es realizar varios vuelos con dron para observar cuál era la morfología del edificio, la forma, si el cráter, en las zonas por las que sale la lava y las 2 nuevas bocas que se han abierto aparentemente estaban estables, y además hemos seguido analizando la actividad sísmica que registra el volcán. Entonces, con todo eso, analizándolo todo junto, es como podemos conocer mejor la estabilidad del edificio, y eso es lo que estamos haciendo y lo que se va a seguir haciendo durante toda la noche. ¿Que el volcán esté en una fase más explosiva significa que la erupción va para largo o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. La actividad fisural estromboliana, que es la que tenemos en este volcán, es habitual que tenga fases más explosivas y fases más tranquilas, y es lo que llevamos viendo desde que ha comenzado la erupción. Si te fijas, ha ocurrido varias veces durante todos estos días. Lo que ocurre es que tenemos ahora una fase más explosiva y entonces eso hace que el edificio sea un poco más inestable a priori. Pero es algo normal y no significa que la erupción vaya a durar más, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué se producen estas explosiones con una onda expansiva tan salvaje que es hasta visible? Se ve perfectamente en los vídeos que nos van enviando nuestros compañeros a cadenaser.com, los enviados especiales de a La Palma, se ve la onda expansiva. Pues lo que ocurre es que como el cono crece muy deprisa, como hemos estado viendo estos días, parte de la parte superior se cae hacia adentro, podríamos decir, y entonces eso tapona un poquito la salida, y como el material sigue saliendo, cuando destapa eso se produce una especie de explosión que todos vemos. Eso, unido al contenido en gas del material, hace que se produzca esa onda de choque que hace que se muevan las ventanas y que que asuste y que sea peligroso, pues si estamos cerca de una ventana, por ejemplo. ¿Ahora mismo se puede hacer algún tipo de previsión, proyección de cuándo puede empezar a apagarse, entiéndase lo que quiere decir, el volcán? Sí, pues de momento no. El volcán lleva en erupción desde el domingo que empezó la erupción, y aún es pronto. No parece que vaya a pararse o a acabar en breve. La deformación se mantiene estable y sigue saliendo mucha cantidad de material. Así que aún es pronto para saber cuánto puede durar o cómo puede evolucionar. Lo que tenemos que hacer es seguir vigilando, seguir estudiando cómo se comporta y
ver qué pasa. Hay que tener un poco de paciencia, aunque suene fácil decirlo, ya sabemos que no lo es, pero no tenemos otra opción ahora mismo. ¿Cómo se está comportando? Me refiero, ¿está siguiendo una evolución predecible o no? Se está comportando como comentábamos antes, como la actividad normal de una erupción fisural estromboliana, que son lo que estamos viendo en este volcán, es lo habitual, no hay nada que sea más extraño. Lo que pasa que hace mucho tiempo que no lo veíamos, nos sorprende, afecta a la población, la gente ha tenido que dejar sus casas, pero es una erupción típica de este tipo, es lo que ocurre en este tipo de volcanes. ¿Y cuál es el siguiente paso en una erupción de este tipo? Pues que la actividad continúe durante un tiempo y pasado ese tiempo, que no sabemos cuánto es, pues acabará apagándose. Cuando el aporte de material que está saliendo vaya disminuyendo, el volcán se irá apagando, que es lo que la gente entiende, ¿verdad? Que vaya disminuyendo la actividad. Lo que no sabemos es cuánto va a durar ese tiempo de actividad, y es lo que hay que tener en cuenta ahora. Pero tenemos que estar preparados a que salga mucha más lava todavía. Sí, yo creo que sí. Todavía nos queda mucha lava por ver, me parece. Pues le agradezco muchísimo que nos haya explicado el funcionamiento de lo que estamos viendo. Nieves Sánchez, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Con el volcán echando más y más lava, también ha aumentado la nube de cenizas, una nube que ya no amenaza solo a la isla de La Palma. Vinter, que ya no opera vuelos en la isla. Vinter, saben ustedes, es la compañía que opera todos los vuelos entre islas allí en Canarias. Ya no opera vuelos a la isla. Acaba de anunciar que deja de operar también en el aeropuerto de Tenerife Sur. Tampoco volará de noche al de Tenerife Norte. Esto quiere decir que esa nube de cenizas está afectando ya, está poniendo patas arriba el tráfico aéreo de buena parte de Canarias. Javier Rodríguez, enviado especial a La Palma. Buenas noches. Buenas noches. Esa es la última consecuencia de este volcán, el caos absoluto en la movilidad aérea en unas islas cuya vida cotidiana dependen precisamente de que los aviones vuelen. La compañía Vinter, que conecta todas las islas y al archipiélago con distintos destinos europeos, ha cancelado todas sus operaciones en Tenerife Sur, La Gomera y La Palma. También suspende los vuelos nocturnos a Tenerife Norte, y todo eso lo hace porque todavía no hay certeza sobre el impacto de las cenizas en la mecánica de los aviones. La compañía Canary Fly también ha suspendido todas sus operaciones a La Palma, e incluso Iberia ha anunciado que va a valorar la posibilidad de volar o no en cada uno de los trayectos. Cubierta de cenizas, incomunicada y destruida moral y económicamente, esta pequeña isla del Atlántico espera paciente a que ocurra casi un milagro, a que esta bestia pare y todo vuelva pronto a una mínima y relativa normalidad. Javi, gracias, buenas noches. Buenas noches. Dani, gestionar esta crisis social, laboral, inmobiliaria de muchísimos tipos que estamos viendo que se está generando en La Palma es un reto enorme para las administraciones en general, para el gobierno central en concreto, y es un reto de los que marcan la diferencia de una administración que sí da el callo y una administración que no está a la altura. Sí, yo creo que estamos ante un ejemplo de la razón de ser de un Estado, de la razón de ser de una sociedad, razón de ser de un país. Cuando los economistas hablamos de externalidades, de riesgos, de seguros, de mercados, todo esto se nos cae cuando tienes un terremoto, cuando tienes un volcán, cuando tienes un infortunio que es absolutamente exógeno, sobrevenido, absolutamente imprevisto, y para el que no hay más protección que la protección que te den los demás, y la protección que te den los demás se llama impuestos, se llama gasto social, y esa es una de las razones de ser del Estado, de las administraciones públicas. Y fíjate, yo viniendo ahora hacia el estudio, me comentaban de mi casa que teníamos un pariente en una situación complicada ahí, ¿no? Que además es guardia civil y está sufriendo la situación desde los dos puntos de vista, ¿no? Allí en La Palma. En La Palma, sí, de hecho su casa está muy probablemente condenada a ser arrasada por la lava, por supuesto ya han evacuado, y lo estaba viviendo en doble calidad de servidor público y de víctima. Entonces yo venía haciéndome esta reflexión, y al mismo tiempo la de cómo gestionamos cada uno de nosotros la distancia emocional cuando ocurren estas cosas. Cuando lo ves lejos, yo creo que hasta te parece un espectáculo y lo ves hasta estéticamente bonito, y yo creo que hasta lo disfrutas, o sea, humanamente eso es una realidad. Cuando te acercas un poco, eso desaparece y ya no es bonito, y ya no hay espectáculo, ya no es nada agradable, es un auténtico drama. Isabel Morillo, ¿cómo lo estás viendo tú?
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que afortunadamente la gestión de esta catástrofe natural está demostrando pues que el Estado funciona, que la coordinación entre administraciones funciona y que España ante catástrofes naturales, incendios o grandes accidentes da la talla. Y eso es una realidad. También creo que la pandemia se ha gestionado muy bien, salvo un primer momento. Después nos podemos sentir muy, muy orgullosos de cómo se ha gestionado la pandemia en España, las vacunas, todo. Yo creo que sí que podemos sacar pecho. Y en este caso del volcán, además, yo me acuerdo una vez que hice un reportaje y me dijeron, en España se coordinan muy bien las catástrofes, se prepara mucho pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la creación de la UME ayudó mucho, la Protección Civil, el Infoca en Andalucía son cuerpos especializados, pioneros en sus ámbitos, pero la cultura de la prevención en España nos falla. Y creo que últimamente, bueno, con la pandemia desde luego que no falló, pero por ejemplo en esto del volcán sí que hemos tenido prevención porque se ha escuchado a la ciencia y los científicos se pusieron al frente del plan de emergencia del P-Volcán y los políticos atendieron a las indicaciones que daban los científicos y eso ha servido para salvar vidas. Munarriz. No, yo simplemente destacar, a lo mejor por lo exótico, el hecho de que una semana después todavía no haya una batalla cruda entre administraciones sobre quién ha tenido la culpa de qué. Está la evidencia de el carácter natural, imprevisible y brutal que tenía incontrolable que tiene el fenómeno, que se genera una corriente de empatía. Es que nadie quiere reprochar nada a nadie porque todos estamos con los ojos como platos mirando al televisor, ¿no? No cantes victoria. Seguimos. Se han disuelto ya las manifestaciones convocadas esta noche frente a los ayuntamientos de toda Cataluña en apoyo a Puigdemont. Han tenido bastante menos tirón del que previsiblemente habrían tenido si Puigdemont no hubiese sido liberado esta tarde en Cerdeña. Vamos a ir ahora mismo allí a Cerdeña, pero antes, los gritos que se han escuchado esta noche en esas concentraciones en Cataluña. No a la taula, no a la mesa, en referencia a la mesa de diálogo. Oriol Soler, bona nit. Bona nit, una plaza San Jaume a medio llenar con los ánimos razonablemente tranquilos que ha empezado con gritos a favor del expresidente catalán. Después los manifestantes han exigido bajar la bandera española del Palau de la Generalitat. Y finalmente los líderes independentistas han animado a los asistentes a seguir luchando para conseguir la liberación de Puigdemont. Es un conflicto europeo. L'estat espanyol està perseguint... Hay un conflicto europeo, decía Jordi Cuixart. Por cierto, que el líder de Òmnium Cultural se ha llevado algún silbido cuando ha apelado a la unidad independentista y el público ha lanzado en este momento el mensaje claro que escuchábamos al principio, no a la mesa de diálogo. En Cerdeña está la enviada especial de la cadena SER, Andrea Villoria. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Aimar. Tú has asistido esta tarde a la salida de Puigdemont de la cárcel en la que estaba ingresado. Ha salido como una celebridad, rodeado de muchísima gente, miembros del entorno de Puigdemont, pero también independentistas sardos que llevaban allí todo el día apoyándole. Sí, se ha dado un baño de masas, de cámaras de muchos medios, sobre todo italianos, pero también de manifestantes sardos y de gente de su entorno que aplaudían y se agolpaban sobre él de forma caótica y ante ellos ha aprovechado para burlarse del Supremo. Tenia una notícia de que hi havia carabiners, per tant ja vaig pensar que això podia passar. De fet, sempre ho hem pensat, que això pot passar, però sabíem també com pot acabar, perquè la decisió del Tribunal General de la Unió Europea és claríssima i avui segueix fins i tot a la posició de la fiscal. ¿Qué pasa? Que España no pierde las oportunidades. Decía Puigdemont que España no pierde oportunidad de hacer el ridículo y celebraba haber quedado en libertad tras menos de 24 horas detenido y sin ninguna medida cautelar. Aunque no está todo sentenciado para él, el día 4 de octubre Puigdemont deberá volver a la isla para comparecer ante la Corte de Apelación de Sassari en una nueva vista sobre la euroorden que todavía pesa sobre él. Tiene que volver el día 4, pero sabemos si se va a ir en este intermedio, sabemos si se queda en Cerdeña o no se queda, porque obligación de quedarse no tiene. No, de momento este fin de semana se va a quedar aquí. De hecho, esta misma noche ya ha querido hacer gala de esta renovada libertad y se ha dejado ver, se ha ido a cenar con los suyos, con autoridades catalanas, a una villa, la Villa Mosca, en el centro de la ciudad. Mañana seguirá con su agenda aquí en Alguero, donde participa en el Happy Folk, que es un festival de cultura catalana que tiene que cerrar con un parlamento. Antes se espera otra foto, el reencuentro con el presidente Pere Aragonès y con el vicepresidente Jordi Puigneró, que llegan en barco sobre las 11, todavía sin una agenda definida. Andrea Villoria, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es llamativo el auto de la jueza que ha dejado en libertad a Puigdemont porque, por un lado, dice
que la detención de anoche fue legal, pero por otro, en el mismo auto hace referencia expresa a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio en el que se daba por hecho que la euroorden de detención estaba suspendida, que no está en vigor. Pilar Velasco, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Así es, en la providencia a la que ha tenido acceso la SER, la Corte de Apelaciones de Sassari ordena la liberación inmediata de Puigdemont porque considera que la inmunidad continúa intacta. La presidenta de la Corte se basa en los argumentos del fiscal general y en el auto del Tribunal General de la Unión Europea del pasado 30 de julio que recoge la orden de su vicepresidente para avalar que puede viajar en libertad. Es más, recuerda que las autoridades belgas en enero de 2021 ya se negaron a ejecutar una orden de detención contra el exconseller Lluís Puig, alegando que podría socavar sus derechos fundamentales cuando ni siquiera es europarlamentario. La Corte, por un lado, valida la detención del expresidente catalán, se produjo conforme a la ley y no pide ninguna medida cautelar, ni siquiera retirada de pasaporte, porque serían incompatibles con la actividad europarlamentaria. El escrito dice textualmente que comprometería seriamente el derecho de la persona detenida a viajar libremente para participar en las reuniones del Parlamento Europeo, garantizadas por la inmunidad aún intacta. Puigdemont puede salir de Italia y la Corte le cita el próximo 4 de octubre para decidir sobre su extradición a España. Gracias, Pilar. Hemos preguntado en el Tribunal Supremo qué lectura hacen de que la jueza haya dejado en libertad hoy a Puigdemont sin activar automáticamente el proceso para enviarlo a España, que es lo que realmente habría preferido el alto tribunal español. Lo que dicen en el Supremo es que hay algo importante en el auto de la jueza y es el hecho de que subraye que la detención de ayer sí es legal, con lo que eso implica. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es la conclusión más favorable que extraen las fuentes del Supremo consultadas por la SER al ser preguntadas por la decisión de la justicia italiana. Recalcan que ha avalado la legalidad de la detención de Puigdemont como no podía ser de otra manera. Exclaman literal estas mismas fuentes. El Supremo, de momento, prefiere mantener cautela ante la decisión de la justicia italiana. Creen que hay que esperar a la vista del próximo 4 de octubre antes de emitir un pronunciamiento. Esa cautela llega hasta tal punto que, repreguntados por si les deja en buen o mal lugar sobre qué sienten ante la decisión judicial, responden: no tenemos sentimientos. Vaya por Dios. Hemos escuchado hoy al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde La Palma, fijando no sentimientos, pero sí posición institucional respecto a Puigdemont y enviando también un mensaje a la mitad del independentismo que sí venía apostando en los últimos meses por la senda del diálogo. Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Lo he dicho también en Barcelona cuando estuve en la última de mis visitas, en la reunión que tuve con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo. Destinatario Esquerra, para que no se deje arrastrar en la presión muy fuerte que le viene por parte del entorno de Puigdemont a partir de aquí. De hecho, Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, está viajando esta noche a Cerdeña, acompañado del vicepresidente Jordi Puigneró, que es una persona muy afín a Puigdemont. Hoy Aragonès ha pronunciado una declaración institucional rodeado de todo su gobierno. Los acontecimientos de ayer visualizan claramente que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea y es evidente que no ayuda a una resolución del conflicto. Por lo tanto, nosotros nos reivindicamos en el derecho a la autodeterminación y en la amnistía como formas de resolución del conflicto político. Y además del presidente de la Generalitat, hoy también hemos escuchado al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que ha reconocido que la detención de Puigdemont pone en cierto peligro la mesa de diálogo, aunque ha insistido en que su apuesta es seguir sentados en ella. Junts per Catalunya y la CUP llevan desde anoche cargando contra el diálogo con el gobierno central diciendo esto demuestra que no sirve para nada. Hoy le han preguntado expresamente a Junqueras en RAC1. La pregunta era, ¿peligra hoy la mesa de diálogo? Todo lo pone en peligro, todo pone en peligro la mesa, pero al mismo tiempo tenemos que intentar avanzar por todos los caminos posibles. El de la negociación es un camino dificilísimo y al mismo tiempo me parece evidente que es el camino que el independentismo ha reclamado durante años. La cuestión es, ¿cuál es la alternativa? Tenemos muchos motivos para intentar avanzar ahí. Para intentar avanzar-hi. Bueno, peligro o no, esa mesa de diálogo, preocupación hay en las dos partes. Además, hoy han estado hablando los equipos del presidente del gobierno y del presidente de la Generalitat. Inma Carretero, buenas noches. Sí, buenas noches. Fuentes del gobierno admiten en privado que una extradición de Puigdemont complica el escenario político. Hay quien dice que es un escenario endiablado, pero creen que Esquerra no romperá, aguantarán el tirón, eso aseguran también en Ferraz. El apoyo que hoy han expresado los republicanos catalanes a Puigdemont lo entienden
como un mensaje de solidaridad razonable, dicen algunos, pero se agarran a los esfuerzos que hasta ahora han hecho Aragonès y Junqueras por la consolidación del diálogo. Los equipos de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat han estado hoy en contacto después de la detención de Puigdemont en Cerdeña, y esta mañana, en La Palma, Pedro Sánchez ha querido reafirmarse en público en su estrategia de apuesta por el diálogo. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera, y también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes de España. En este asunto no hay fisuras entre los socios. Por el momento, la ministra Yone Belarra es líder de Podemos. Pero el Gobierno de España está concentrado en abandonar el camino de la judicialización, en apostar por la vía del diálogo. Por eso hemos trabajado tanto para la recuperación de esa mesa del diálogo y para que ese sea el camino, porque la judicialización ha demostrado que es un callejón sin salida. Así que los dos sectores de la coalición se conjuran para sostener el diálogo, que es en gran medida la garantía de la estabilidad de la legislatura a través del apoyo de Esquerra. Gracias, Inma. Y para dolores de cabeza políticos, el que tiene ahora mismo el gobierno italiano, que sin comerlo ni beberlo se ha encontrado con semejante bomba de relojería diplomática en su territorio. Vámonos a Roma. Marina García, buenas noches. Buonasera, Aymar. Buonasera. El gobierno de Draghi quiere perfil bajo en esto, claramente le interesa perfil bajo, pero es que dentro del gobierno Draghi están los ultras de la Liga, Matteo Salvini y los suyos, que hoy han respaldado ya públicamente a Puigdemont. La política italiana ha visto aterrizar un terremoto que se desencadenaba hace unas 24 horas. Las primeras reacciones partían esta mañana de la concentración de los independentistas sardos que comenzaban a primera hora, así ante la Corte de Justicia de Sassari. ¡Libertad! ¡Libertad! Y a lo largo del día, Aymar, en las filas de la ultraderecha de la Liga Nord, los socios del gobierno técnico de Mario Draghi, un juicio seco, claro, sobre la detención del expresidente catalán Matteo Salvini, decía: espero que Italia no intente hacerse la protagonista de venganzas de otros países, ya tenemos bastante con preocuparnos de nuestros delincuentes. Así expresaba el derechista, que ahora asume, desde que forma parte de la primera fila de la línea política, una dimensión nacional, pero que hace tiempo tenía entre sus principios propósitos también secesionistas. Al otro lado del Ejecutivo, entre las filas socialistas, la diputada Romina Mura sacaba la cara por Puigdemont también y decía que la detención de un parlamentario europeo es una ofensa muy preocupante. Como decías, la posición del Estado italiano es difícil, era difícil, lo señalaba en el Huffington Post Italia el ex vicesecretario de Asuntos Exteriores del socialista Bobo Craxi, acusaba a la justicia de este país de haber metido mano en un caso político tan complejo y en un rompecabezas judicial que podía costarle una mala relación a Italia con la Unión Europea. Así que esta tarde, precisamente, el comunicado de la ministra de Justicia, Marta Cartabia, desentendía al Ministerio de tener un rol en la decisión del proceso relativo a Puigdemont y señalaba que la responsabilidad era al completo de la Corte de Sassari, marcando distancias. Marina García, informando desde Roma. Gracias, Marina. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Isabel Morillo, Daniel Fuentes, Ángel Munarriz, se reabre, y de la forma más delicada posible, un escenario ya de por sí muy complejo, que es la irrupción de nuevo en la política española de Puigdemont y de todo lo que representa Puigdemont. Morillo. Hombre, esto sin duda es una bomba de relojería política, eso no hay ninguna duda. Esto no le viene bien ahora mismo a nadie, ni al gobierno de Pedro Sánchez, ni a Esquerra, y si me apuras ni al Estado le viene bien que ahora mismo, ni a la justicia española, por mucho que el Supremo insista en que no tiene sentimientos. El Supremo puede quedar de nuevo corregido por el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, esto es... El laberinto judicial es muy complicado, yo no me atrevo a entrar en los detalles técnicos jurídicos porque sinceramente lo has explicado estupendamente, Aymar, y mira que tú tienes don para explicar cosas difíciles, pero es que es tan complicado. Pero no se ha entendido, dilo. No, sí, yo he tomado nota, apunte y todo, un esquema tengo aquí, pero es que es tan complicado que yo creo que ni un especialista se atrevería a hacer un pronóstico de qué va a pasar el 4 de octubre. Es verdad que yo tengo sensaciones, claro, yo veo a Puigdemont salir con esa chulería y veo a sus abogados estar convencidos, se muestran convencidos de que lo van a dejar en libertad, y además está ese recurso último de que si no puede volver a pedir medidas cautelares, y a lo mejor esta vez si se la da al Tribunal de Justicia Europeo, pues claro, no sé, es complicado. De todas formas, ayer cuando a las 11 menos cuarto nos enteramos de esto, iba a lo más básico, digo, es que tenemos un señor prófugo de la justicia desde 2017 y eso es una realidad que no va a cambiar. Y
en Europa tenemos un problema. Este señor puede vivir en Bélgica, puede pasearse por Francia con una orden de detención de España. El Tribunal de Justicia Europeo dice una cosa distinta a lo que dice el Tribunal Supremo Español. En fin, aquí hay un lío digamos, yendo a la génesis, complicadísimo. Y este señor es prófugo de la justicia española, ¿no? Y no ha ocurrido solo con Puigdemont. Hoy recordaba Zarzalejos en un artículo que se ha tardado a lo mejor décadas en extraditar a etarras, ¿no? Que nada tienen que ver con esto, pero bueno, hay lagunas en la unidad judicial del espacio europeo. Las hay absolutamente, ¿no? Han transcurrido 24 horas verdaderamente vertiginosas. Está claro que Puigdemont nos saca de quicio. Es decir, ha habido un aroma 2017 absoluto con lo que ha ocurrido, una tensión, una sensación de imprevisibilidad de la situación. Es decir, es un personaje, es una herida abierta, realmente es una anomalía su situación. Es decir, es el recordatorio de una herida abierta, de una situación mal cerrada. Es decir, él está andando libremente por Europa tras haber no hecho lo mismo, sino encabezado los hechos por lo que otros compañeros suyos han penado en prisiones españolas. Y está comportándose por el mundo de forma bastante insidiosa contra la democracia española. Yo creo que él es una persona que agita especialmente la contrarreacción contra el nacionalismo catalán, que creo que está en la base de la efervescencia del nacionalismo español en los últimos años también, y es una persona que tensa muchísimo al independentismo catalán. Es decir, yo creo que es un bien preciado el espacio de diálogo que se ha abierto entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Creo que es un espacio relativamente resistente, no a prueba de bombas, pero relativamente resistente, porque creo que el incentivo que tiene Esquerra para intentar salir del pasado y mirar al futuro es importante, y porque creo que no le conviene ponerse a rebufo de Junts en el viaje hacia, no se sabe exactamente dónde, hacia el 1 de octubre quizás, que alienta ese sector del independentismo, del que solo diré que hoy ha repetido y reiterado algo insólito durante todo el día, que habría que hacer pedagogía sobre esto, porque puede haber también jóvenes y chavales que se estén incorporando a la democracia ahora, que estén escuchando noticias políticas por primera vez, y a los que se les está diciendo una y otra vez que la detención de Puigdemont tiene una relación con un espacio de diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Bueno, parecería que ha detenido a Puigdemont el presidente del gobierno. Es decir, se ignora de una manera ya deliberada, además gente seria, bien articulada, como Puigneró, hablando con toda solemnidad de que esta detención demuestra, no estoy rescatando las palabras exactas, ¿no?, que la mesa de diálogo no tiene sentido, como si en esa mesa de diálogo se pudiese pactar lo que pueden hacer las autoridades judiciales italianas. Es un poco enloquecido el campo en el que se expresa sobre la política catalana Junts, y yo no creo que Esquerra, y siendo consciente de que Puigdemont es una persona que adultera, que cambia y que, como he dicho antes, nos saca de quicio un poco, políticamente saca de quicio, yo no creo que Esquerra quiera volver ahí, porque ahí no puede competir, ¿no?, con Junts, que está en posiciones verdaderamente maximalistas y de confusión de los aspectos más básicos de cómo funciona, ¿no?, el derecho, la política, los tribunales, en fin. Creo que esa mesa, en fin, si no es capaz de resistir a algo así, realmente es que no había nada, ¿no? Daniel. A mí este episodio me parece que resume muy bien la serie entera del procés, ¿no? Tú, cuando estabas explicando al principio del programa el estado de la cuestión, la verdad es que era realmente complicado seguirlo. Si uno no ha hecho el estudio durante todas estas últimas 24 horas de cada uno de los pasos, las idas y venidas, la verdad es que uno se pierde, ¿no? Y ese he entendido el mensaje que me estáis mandando. No, que el tema es extraordinariamente complicado y que has debido echar unas cuantas horas para hacernos esta exposición tan compleja. Ese es uno de los rasgos del proceso, ¿no?, que realmente siempre hay una vuelta más del guión, siempre hay un giro más de los acontecimientos. Cuando uno piensa que se abre una ventana, pues no se abre. Cuando uno piensa que se cierra, pues al final resulta que no se cierra, sino que se abre. Y sobre todo ruido, siempre mucho ruido, ¿no? Que es a lo que estamos asintiendo. Yo no quiero quitarle importancia porque la tiene, ¿no?, y porque es relevante y porque efectivamente mientras no exista algún tipo de desenlace final al asunto Puigdemont, pues el tema va a estar ahí, va a resurgir, se va a enquistar y va a resucitar de manera recurrente. Pero ya hemos vivido muchas veces situaciones o episodios que parecían tremendos, que
no se podían resolver, que no los íbamos a digerir, que se iba a romper. Y hemos vivido el 155 y se digirió con cierta normalidad. Hemos vivido el episodio del relator y no llegó la sangre al río. La mesa de diálogo condicionó la investidura de un presidente del gobierno y ahí sigue. La sentencia del procés, sí, efectivamente, inflamó Cataluña durante 2 semanas, ya pasó. Los indultos en junio pasado también iban a ser a abrir la caja de Pandora y no se abrió. Por lo tanto, y a lo mejor peco de exceso de optimismo, pero a lo mejor lo que tenemos es que asistir efectivamente al desenlace final del episodio Puigdemont y a digerirlo para seguir caminando en una serie que, bueno, con la que tenemos que convivir y que no va a tener un final próximo ni taxativo, pero yo me pregunto si hasta no es bueno, pues eso, que el tema Puigdemont tenga un desenlace. Las heridas al aire, ¿te refieres? ¿No? Yo alguna vez también lo he pensado. O sea, es decir, Puigdemont como mito del independentismo, aparte de que me parece injusto, desde mi punto de vista a lo mejor un poco moral, toda esa aura que tiene, quizá en detrimento de Junqueras, que seguramente piense que él debería haber aglutinado más esa condición. Sí me he pensado que su condición tiene sentido en la medida en que está en la posición actual en la que está. Es decir, la posición actual en la que está ejerciendo de referente de un legitimismo independentista tiene sentido. Yo creo que en España, evidentemente, su llegada sería ruidosa y conflictiva, no me cabe la menor duda, pero perdería parte del sentido que tiene ahora como líder de la Generalitat en el exilio. Claro, no sé lo sería en el momento y sería traumática, pero yo creo que lo mismo que hemos digerido otros episodios, pues probablemente digiriéramos este y pasaríamos probablemente página de manera más sana, que no enquistando el problema y teniendo esa amenaza permanente de, oye, ¿qué va a pasar con Puigdemont? ¿Y qué hace? ¿Y comparece? ¿Y no? ¿Y Bruselas? Sí, eso es lo que quería decir, creo que estamos de acuerdo. Sí. En algún momento se tiene que producir, ¿no? Porque en realidad pocos escenarios más hay. Yo no creo que nadie piense que a Puigdemont de repente la justicia española va a pasar página y va a pasar de tener una orden de búsqueda y captura a directamente vuelva usted cuando quiera, no se someta a los tribunales, no se someta a la justicia. Sus compañeros de gobierno han estado en la cárcel. A mí eso es otra cosa de Esquerra que me sorprende mucho. A mí que Pere Aragonés coja rápido las maletas a irse a Cerdeña a apoyar a Puigdemont es un punto ahí de Esquerra que en lo humano me sigue sorprendiendo, porque Esquerra es quien ha afrontado realmente lo que ocurrió aquel 1 de octubre. Son sus líderes los que han estado en prisión, privados de libertad, sin ver a su familia. Y tanto, Isabel, que cuando a veces se abusa, ¿no? Y se dice un poco, se abusa argumentalmente, quiero decir, de es que se han ido de rositas. No. 3 años y medio en la cárcel con una prisión preventiva de más de 2 años, no es irse de rositas, y eso seguro, como tú estás sugiriendo, eso deja heridas, eso deja trauma, y a mí me resulta igual de chocante que a ti pensar que eso no ha dejado huella y que hacemos como si no hubiera pasado nada y que equiparamos una figura que ha pasado por la cárcel y con otra que no. Y sobre todo Puigdemont es un fleco, es decir, es un asunto mal resuelto. Si había desde el punto de vista narrativo, los indultos podrían haber supuesto un cierre por supuesto que dejaba a mucha gente insatisfecha de todos los enfoques de lo que se puede mirar la cuestión. El caso Puigdemont lleva su propia historia, es decir, no está abarcado por los indultos, no está abarcado ni sentado en la mesa de diálogo, no se presenta a las elecciones, no puede venir a España. Es decir, es un asunto a medias, y es el recordatorio preciso de que las cosas no están bien resueltas y de que esa herida sigue abierta, y además su voluntad en cada palabra es la de alimentar la confrontación, es decir, salir y explicitar los términos. España no se cansa de hacer el ridículo, el Estado español creo que ha dicho. En fin, no puede haber unas palabras más específicamente dirigidas a cebar el entusiasmo de los más cafeteros y a cabrear a los que ya él sabe que lo detestan. Mira, le acaba de contestar a Puigdemont a esas palabras de España no se cansa de hacer el ridículo el expresidente Felipe González. Pues no creo que haya en España nadie que sea más capaz de hacer el ridículo que Puigdemont desde el primer día, desde que proclamó la independencia y a los 30 segundos dijo que no, que eso era para más tarde, pero que era una finta, ¿no? Decías, Munarriz. Pues ya está Puigdemont en el centro de la escena. Ya está. Pues sí. ¿Qué os sugiere el haber escuchado ya a miles de personas esta noche, muchos de ellos jóvenes, gritando: ¡No a la calma! ¡No a la calma!
no a la taula, no a la mesa de diálogo, Dani? Pues mira, me sugiere dos ideas. La primera, y no es menor, la reacción es mesa sí, mesa no. Cuando para mí, y a lo mejor soy demasiado pragmático, hay cosas de comer encima de otra mesa que se llama Presupuestos Generales del Estado, que se llama apoyo parlamentario a una acción de gobierno, que me parece mucho más sustantiva en el devenir inmediato de Cataluña y de España que la mesa de diálogo. Por lo tanto, y a lo mejor estoy dando malas ideas, pero mientras las reacciones vayan hacia la mesa de diálogo y hacia otras, pues a mí me parece que estaríamos en un estadio de menor gravedad, ¿no? ¿Hasta qué punto todo este episodio le puede complicar la vida al gobierno en esta inminente negociación presupuestaria? Mucho. Yo estoy segura de que querrá... bueno, ya dijo Rufián el otro día que hay que se tienen que sudar bien el voto de Esquerra en el presupuesto. Yo creo que esto lo complica todo mucho. Esquerra dio el otro día un paso muy importante y creo que era muy valorable ese golpe en la mesa que dio el presidente de la Generalitat cuando se fue a componer esa mesa, y Junts tuvo la desfachatez de mandar a gente que no formaba parte del gobierno para meterle el dedo en el ojo al gobierno y mandar indultados, en fin, no sé, claramente con ánimo de reventar la mesa, y creo que Aragonés estuvo muy bien en frenar a Junts y decía, hasta aquí hemos llegado, esta mesa se sienta quien se tiene que sentar o no sentáis, ¿no? Me parece que fue un gesto valiente, pero claro, ahora otra vez vemos a esa Esquerra complejada, a esa Esquerra que rápidamente va a rendirle pleitesía a Puigdemont y a engordar ese relato del Puigdemont mártir y héroe del independentismo catalán. Yo veo que es difícil. Ojalá se separen los planos y seamos prácticos y verdaderamente no tenga nada que ver, pero es que todo tiene que ver en la política española en los últimos tiempos con Cataluña y con el intento de independentismo, en fin. Bueno, ellos dentro de sus márgenes marcan cierta distancia. Hoy ha habido unas concentraciones a las que ellos no han ido, había varios consejeros de Junts, no había ningún consejero de Esquerra. Frente al consulado de Italia. Efectivamente. Luego, lo que ha manifestado Aragonés, digamos, es lo mínimo, dentro de que ellos está en la autodeterminación y la amnistía, y de ahí pues formalmente aún no se han bajado, ¿no? Aunque yo creo que porque yo creo que eso es progresivo, ¿no? Pero que se ha engordado mucho esa expectativa, ¿no? Pero tampoco se cargan las tintas, por así decirlo. Es decir, yo sí que creo que el paso al frente de Esquerra, de moverse de la posición en la que estaba, todavía es un bien que no hay que dar ni muchísimo menos por perdido, y además que yo encuentro que hay bastantes elementos para pensar que es una opción que puede tener sentido en el futuro, sobre todo porque lo que ocurre con la otra forma ya sabemos lo que es. Yo creo que cada uno está haciendo más o menos lo que se prevé en el guión. Yo creo que no son reacciones excéntricas, está cada uno cumpliendo con lo que se espera de él. Pues un presidente del gobierno que obviamente tiene que decir de la justicia lo que tiene que decir, y que tiene que decir del diálogo lo que tiene que decir, y un presidente de la Generalitat que tiene que actuar como presidente de la Generalitat y que además tiene que guardarse las espaldas porque hay un espacio nacionalista independentista en Cataluña que él no aglutina solo, y por lo tanto no puede abandonar esa posición tampoco. Dentro de los equilibrios que tiene que hacer cada uno, pues creo que cada uno está haciendo más o menos lo que exige el guión, sin excentricidades de ningún tipo. Por lo tanto, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que a veces las cosas se digieren mejor de lo que a priori pensamos. Y decía antes que no terminé el argumento, decía que había otra reflexión que me sugerían estos gritos, es que es no a la taula. Exactamente, que es fundamental en el proceso. Y es lo emocional, pues porque esto es un desencuentro emocional, no es solo racional, y entonces a veces entramos en los análisis jurídicos, económicos, políticos, estratégicos, parlamentarios, aritméticos. Claro que hacen falta esos análisis, pero fundamentalmente hay un desencuentro que es emocional, y eso no se cura con decisiones judiciales, ni se cura elevando el tono, ni con ruido, ni con una oposición intransigente. ¿Y cómo se cura? Si tuviera la solución no estaría en estos micrófonos, o por lo menos no en calidad de tertuliano.
Y empezamos a cerrar este viernes 24 de septiembre, Marina Fernández. Con el volcán de Cumbre Vieja en una fase aún más explosiva, con 2 bocas nuevas escupiendo lava y otras 3 zonas evacuadas por el riesgo de bombas piroclásticas, esas rocas fundidas incandescentes que el volcán puede lanzar a kilómetros de distancia, y por el riesgo también de que el cono que se ha ido formando se derrumbe. Los derrumbes suelen ser habituales en la parte superior del cono, pero a veces estos colapsos pueden hacer que el edificio se desestabilice y entonces podría producirse desprendimientos más graves en el cono, y eso es un peligro mayor. Nos lo contaba Nieves Sánchez del Instituto Geológico hace unos minutos. Decenas de vuelos a la isla están cancelados. La compañía Vinter no vuela tampoco ya a Tenerife Sur ni a La Gomera. La ministra Darias, que iba a visitar mañana La Palma, ha tenido que cancelar por esto su viaje. La incidencia de COVID está en 69 casos por 100.000 habitantes. Sigue bajando, aunque a un ritmo más lento. La mejor noticia es que todas las UCIs del país, menos las de la Comunidad de Madrid, están en riesgo bajo. A finales de agosto estaban ocupadas en un 30% por pacientes COVID. Ahora la media es del 9%. Mañana el precio de la luz batirá un nuevo récord. Va a ser el sábado más caro de la historia. Y a partir del domingo se pueden comprar por internet entradas para casi cualquier cine a solo 3,5 €. Es lo que van a costar las películas entre el lunes y el jueves, gracias a la campaña Yo voy al cine, que quiere animarnos a volver a las salas que, insisten, son seguras. Por cierto, hablando de cine, mañana se entrega la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Enviada especial a Donosti, Pepa Blanes. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Quinielas, Blanes, quinielas. Pues mira, antes de empezar, Aimar, voy a decir que yo nunca acierto las quinielas, pero yo voy con la mía o con lo que creo pero que ha gustado a la prensa. Rebordinos, el director del festival, siempre acierta. Y eso que él no tiene mano en el jurado. ¿Él por quién ha apostado? ¿Por quién ha apostado? Él apostaba, no sé si te acuerdas, por la peli danesa As in Heaven, sí, que a mí me ha gustado mucho, es magnífica y yo creo que puede ser una de las que esté en el palmarés. Ahora sí, te diré que acaba de presentarse, se presentó ayer, una película en San Sebastián que ha gustado mucho a la prensa, de Jonás Trueba, el hijo de Fernando Trueba, es quien lo impide. Es una película de 3 horas y media, pero aún así ha gustado mucho, de verdad. Es un retrato de la juventud española cuando llevamos toda la semana hablando del famoso botellón de Ciudad Universitaria. Pues esta es una mirada más que generacional y que podría ser una buena ganadora, pero lo cierto es que el jurado es muy joven, muy moderno, muy amante del cine de género, así que suena tanto As in Heaven, la película danesa que decía Rebordinos, como una película francesa que se llama Airwick, y también está dirigida por una mujer francesa, que bueno, es un poco la moda este año en los festivales, que gane una directora francesa. El gran favorito como actor es Javier Bardem, que hace una cosa impresionante en El Buen Patrón, una comedia negra sobre el mundo de la empresa, y esto sí que va a ser el gran salseo, porque como contábamos la semana pasada, los premios interpretativos no distinguen por género entre mejor actriz o mejor actor, con lo cual Bardem compite con trabajos muy buenos como el de las actrices Blanca Portillo por Maisabel o Jessica Chastain, que ha sido una de las últimas actrices en venir. Así que mucha expectación hasta el final, porque no tengo ni idea de cuál va a ser la Concha de Oro, sinceramente. Nos cuentas mañana, Blanes, un beso. Mañana os cuento, un beso, adiós. Y los problemas se le acumulan al Barça. Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas, sí, porque al margen del mal fútbol y no pasar del empate en el Carranza contra el Cádiz, ahora llegan los problemas en forma de sanción. El comité de competición hoy ha dictaminado un partido de sanción para Frenkie de Jong, que no va a estar en el partido del fin de semana contra Levante, y 2 partidos de sanción a Ronald Koeman. No va a estar en el partido contra Levante, eso sí, el Barça va a presentar recurso para ver si se puede sentar en el siguiente partido, porque es contra el Atlético de Madrid. Así que veremos qué es lo que dice el comité de apelación. Al hilo de esto, el comité de apelación le ha dicho que no al Atlético de Madrid, que Joao Félix va a tener que cumplir 2 partidos de sanción y no va a estar en Vitoria para el partido contra el Alavés. ¿Y te gusta el golf? No te creas mucho. Que soy yo muy. Tú sabes la Ryder, ¿no? Que es ese torneo que enfrenta a Europa a Estados Unidos. Me hago una idea. Primera jornada se está disputando hoy. De momento no van bien las cosas para Europa, donde tenemos a 2 españoles, a Sergio García y a John Ram. De momento vamos 3-1 abajo, a ver si acaba bien la jornada. Hasta ahora, ya te escuchamos en el larguero a partir de 1:30. Y la ropa para este fin de semana ha pasado por agua, ¿no, Carbó? Buenas noches. Buenas noches. Quizá en algunos sitios todavía una barca, pero de momento ropa, una chaquetita para aquellos que sois más frioleros. En el Mediterráneo, ropa directamente para acercarse a la playa. La Dana sigue por aquí, que sigue rondando, sí. Y las próximas horas todavía van a ser un poco críticas. De hecho, tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Mucha precaución desde ya mismo hasta bien entrada la madrugada en el litoral de Granada, por ejemplo. Se están formando ahora tormentas potentes en las provincias de Soria, Cuenca, también Guadalajara, e irán hacia el norte
norte, es decir, que también mucha atención en La Rioja, así como en Navarra y en Huesca. La próxima madrugada aquí hay riesgo de aguaceros, pero bueno, que he dicho ropa de playa porque el domingo acabará haciendo sol en todo el país y en el Mediterráneo calor y bochorno. Pero escucha, en las próximas horas ¿se puede repetir algo como lo de Lepe en Huelva ¿cuándo fue? ¿Ayer jueves o no? ¿O no estamos bueno, en se han ido escenario? acumulando, ¿no?, a lo largo de la semana. Sí, algún fenómeno. No serán tormentas tan estáticas, van a más velocidad, pero sí que te pueden dejar en apenas 15 minutos 30, 40 litros y eso siempre provoca problemas, aparte de rachas intensas de viento. Pero en este sentido ya podremos bajar la guardia a partir de mañana a última hora. Jordi, gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Termina la semana en la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha comprometido aquí en la SER a cambiar la ley para evitar que puedan darse casos como los que están saliendo a la luz de hospitales públicos en los que, o curiosamente, todos sus ginecólogos son objetores de conciencia o se está dando algún tipo de objeción colectiva, que es algo que ya está prohibido, pero que es muy difícil demostrar que existe y sobre todo es muy difícil de evitar. Por ahora sabemos más bien poco de cómo va a ser esa regulación de la objeción y es un tema muy delicado, cómo cortar de raíz las objeciones colectivas sin lesionar el derecho individual de los médicos a objetar. Lo único que nos avanza el gobierno es que la idea, ahora mismo al menos, es inspirarse en cómo se ha regulado la objeción en la reciente ley de la eutanasia, que es crear un registro de objetores para que las autoridades sepan a ciencia cierta cuántos médicos objetores y cuántos no hay en cada hospital y se puedan planificar, por ejemplo, equipos de respaldo. Hemos asistido esta semana a una abrumadora cascada de testimonios de mujeres a las que les ha pasado lo que nos contó aquí en la cadena SER en Hoy por Hoy una geriatra del Hospital Clínico de San Carlos, que nos dijo: no, es que yo fui en mi propio hospital, me diagnosticaron un embarazo de riesgo absoluto con unas posibilidades ínfimas de que el bebé saliera bien. De hecho venía muy muy enfermo y era un embarazo de riesgo, pero en mi propio hospital me dijeron que no podía abortar allí porque curiosamente nadie me lo iba a practicar. Era una objeción colectiva de libro, la enviaron a una clínica privada, que es lo que se hace en la Comunidad de Madrid, pero también en otras comunidades, enviar a clínicas privadas, digamos, externalizar el problema y pagar a esas clínicas privadas. Pero nos faltaba el testimonio de alguien que haya trabajado dentro de esos servicios, de esos turnos, y que haya asistido a cómo los médicos, incluso los que sí están dispuestos a practicar esos abortos, tienen que llegar a hacer abortos casi a escondidas o solo en determinados días para que sus superiores antiabortistas no se enterasen. A escondidas, en hospitales públicos estamos hablando. Maribel Teigel, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Maribel, usted ahora está ya jubilada, pero ha sido enfermera en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. Y allí ha sido testigo de esto, de cómo se las arreglaban algunos miembros del equipo de ginecólogos del hospital para poder programar abortos sin que se enterasen sus jefes. Pues sí, la verdad, es un hospital que fue puntero en la ley de la interrupción voluntaria de embarazo y que poco a poco fue desapareciendo en cuanto cesó el jefe de servicio de ginecología. Esto es un problema de jefe de servicio, evidentemente. Usted dice, el hospital fue puntero y efectivamente a finales de los 80, a principios de los 90, con la ley del aborto de entonces, el hospital era de referencia en la interrupción voluntaria del embarazo y ahora mismo la situación es de una regresión absoluta. Sí, bueno, además es que no solamente eso, por ejemplo, yo que trabajaba en la urgencia y luego pedí traslado a la reanimación, era requisito cuando se convocaban las plazas internas de traslado, requisito no hacer objeción de conciencia. Es decir, se tenía muy asumido que las pacientes llegaban a la reanimación como llegaba una vesícula o como llegaba cualquier otra intervención. Entonces, era requisito imprescindible para la enfermería no hacer objeción de conciencia. Esto en su momento. En su momento, claro, en su momento. Te estoy hablando todavía ya del año 2006 o creo que fue el 6 o el 7 cuando yo me subí a la reanimación. O sea que todavía se entendía como era una prestación de servicio normal, ¿no? Pero ¿y en los últimos años a qué ha asistido usted? Pues cuando cesaron al doctor Montes y al jefe de servicio de anestesia, con todo el problema de Leganés, que te acordarás, pues la jefe de servicio la pusieron a una persona que era del Opus Dei. También cambió el jefe de servicio de ginecología porque se jubiló y evidentemente ya todo cambió.
todo cambió, que además le debe venir muy bien a la consejería, porque no es pro ley, desde luego. Entonces, pues directamente las pacientes que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo, desde admisión las derivan directamente a una clínica privada. Y desde bueno, admisión, me refiero. Desde ¿no? admisión, sí, desde admisión. O sea, no les atiende un médico, sino ya en la puerta. No, supongo que ellas las ve un médico y ellas dicen que bueno, que no quieren seguir con el embarazo por las razones que sean, cuando están dentro de los requisitos de la ley, pues admisión las deriva directamente a una clínica privada, ya no hay opción. Y sí que es verdad eso que has comentado antes, que bueno, yo estando en la reanimación, pues por ejemplo un viernes llegaba un ginecólogo o ginecóloga y decía, ¿quiénes estáis el fin de semana? Bueno, pues estamos fulanita, menganita. Bueno, pues es que va a venir una parte de pacientes y tal, que hay que hacerles una interrupción. Pues fenomenal, tal. No sé qué. Evidentemente porque no estaba la jefa de servicio. Para que no se enterara. Claro, porque ellas tenían especial interés en esas señoras o porque tenían más riesgo, no sé. Tampoco se trataba de nada de averiguar, ¿no? Pero era evidente que era porque ese fin de semana pues la jefa de servicio no estaba y no querían complicaciones. O sea, que no es un problema de que hagan objeción todos los médicos. Es que se ha establecido en la Comunidad de Madrid y en muchas comunidades que no se hacen abortos porque no están de acuerdo con la ley del aborto en los gobiernos que no son progresistas. Está así de claro. Maribel Teigel, muchísimas gracias por contarlo. Buenas noches. Nada, a ti por escuchar. Hasta luego. Y todo esto se enmarca en un dato. El 85% de los embarazos en España se lleva a cabo en clínicas privadas con concierto sanitario. Isabel Morillo, es un asunto delicadísimo de primero lo que está sucediendo en sí, que esté sucediendo, y segundo, el cómo cambiar la ley para atajar esto, las objeciones colectivas, ya sea por algún tipo de acuerdo, ya sea por una coacción del superior, cómo atajar las objeciones colectivas sin dañar el derecho de los sanitarios de forma individual a objetar. Pero vamos a ver, el derecho a la objeción de conciencia no se puede dañar porque es un derecho que es intocable. El 85% de la comunidad médica no es objetora, o sea, no tiene problemas en hacer un aborto, tan claro como que la mayoría de los médicos que trabajan en esas clínicas privadas donde se hacen abortos son los mismos que trabajan en las clínicas públicas. Eso se sabe. O sea, el mismo que trabaja por la mañana en la pública trabaja por la tarde en muchas de esas clínicas concertadas. Por la mañana es objetor y por la tarde no. Lo que pasa es que en los hospitales públicos se ha decidido que no compensa, que no conviene, que es un lío, y directamente esta señora lo ha explicado con mucha claridad. Eso no pasa solo en Madrid, eso pasa también en Andalucía, y no pasara con el gobierno de PP y Ciudadanos, pasaba también con el gobierno del PSOE. Tú ibas a admisión de determinados hospitales y directamente te derivaban a una clínica privada, igual que te derivan a hacerte una prueba de una resonancia de rodilla. Son pruebas o son actos médicos que se ha decidido externalizar en la privada, y eso se tiene que regular porque son actos médicos que tienen derecho las mujeres a que se hagan en la sanidad pública, por supuesto, y hay provincias donde es que directamente, como el hospital público de esa provincia no lo hace y no hay una clínica privada, te mandan a otra provincia que no, es como mirar para otro lado, o un acto de hipocresía o de dejación, y yo creo que eso es lo que propone la ministra de Igualdad, no quitar la objeción de conciencia a los médicos, eso no se puede. Lo que propone es regular esto, porque hay que regularlo. Creo que una interrupción voluntaria del embarazo es algo especialmente delicado, duro, un trance para una mujer, como para que no te lo puedan hacer en un hospital público. Y bueno, y te lo hacen en un privado con un concierto y no te cuesta dinero, por supuesto, pero bueno, ahí tenemos shows como los de Córdoba, donde a la puerta de la clínica se ponen determinados grupos antiabortistas a increpar a las mujeres, a acosarlas, y es que cuando alguien va a abortar es un trauma, se pasa muy mal, no se va a abortar alegremente. Una riz. Yo también creo que hay una cuestión, yo creo que el movimiento, vamos a llamarlo Provida, o la sensibilidad provida,
está en la profesión médica más extendida que en el común de la sociedad. Es decir, yo creo que ahí ha habido también un trabajo de años que ha hecho la Iglesia a través de múltiples terminales, los colegios de médicos, las comisiones de bioética. La bioética es una disciplina que en España está muy colonizada por la Iglesia Católica, es decir, son mayoritarios en los principales comités y espacios de reflexión en este ámbito. Y se produce una situación que yo creo que no se corresponde con la realidad inmensamente secularizada que es la sociedad española, de encontrar de repente una resistencia de orden moral en los servicios públicos, una decisión libre en un ámbito en el que se supone que hay un derecho conquistado. Es decir, ahí hay un punto de resistencia que yo veo que hay un desfase entre lo que es la sociedad y lo que ocurre en ese ámbito. Y luego hay una situación de nervios, porque el aborto, al fin y al cabo, hemos elegido una solución más o menos hipócrita y cómoda de resolver el asunto, que ya vemos que está mal resuelto porque se produce bajo cuerda muchas de las soluciones. Pero la eutanasia es otra cosa, porque en la eutanasia la Iglesia Católica y sus instituciones tienen un papel absolutamente protagonista. No digo en la eutanasia, perdón, en el acompañamiento al final de la vida histórico, de siglos. Y de repente nos encontramos con que se crea un derecho y con que muchísimos de los viejecitos, de las personas enfermas y demás, pues son atendidos por la Iglesia, y nos encontramos que el tema de la objeción va a ser objeto de mucha controversia en los próximos meses, años. Ha habido desde la Conferencia Episcopal, que ya lo ha dicho claramente, quiere objetar institucionalmente a la ley de eutanasia, es decir, quiere que en San Juan de Dios, en los hospitales católicos de Madrid, en los Camilos, etcétera, se haga una objeción de conciencia institucional, lo cual también nos debería llevar a preguntarnos qué pasa con la conciencia de los sanitarios que trabajan en los Camilos y que quieren aplicar la ley. ¿Qué pasa? ¿Quién protege esa conciencia? No hay soluciones mágicas para esto. De luego, una de las que parece más interesante es un registro. Aporta mucha transparencia. Yo sí, yo no. Un registro de objetores. Eso está en la ley de eutanasia, y algo he leído sobre la posibilidad de incorporarlo en la ley del aborto. Resistencia total a eso. Un registro de objetores que impida que por la mañana seas objetor y por la tarde hagas raspados en la privada. Hombre. Pregunta qué les parece a los antiabortistas la posibilidad de un registro que en teoría aportaría transparencia. Si eres objetor, es una cuestión de conciencia, que mejor que declararla, aporta transparencia, sabes a lo que te tiene ¿Por qué este sistema, que es evidentemente anómalo, disfuncional, poco transparente, hipócrita, como he dicho, un registro yo creo que formaría, no sé si no es la solución, pero yo creo que sí que formaría parte de la solución? Daniel, ¿cómo lo es? Pues la reflexión que se me viene a la mente, y vale tanto para los dos casos que citaba Ángel, no solo el caso del aborto, también el caso del acompañamiento hacia la muerte, es que cuánto cuesta defender y llevar a la práctica derechos y conquistas sociales que a veces podemos pensar que en nuestro entorno están socialmente asumidos, asimilados, digeridos, que se defienden, que son más o menos normales, y luego uno se encuentra pues eso, de repente con esta realidad y dice, pero es que todavía no existe un registro de objetores de conciencia, pero es que el 80% de las mujeres no son atendidas en sus hospitales públicos cuando tienen una necesidad, en un proceso que, como bien decía Isabel, es todo menos frívolo y me puedo imaginar que especialmente traumático. Esa es la primera reflexión, y la segunda, pues que hay una gran diferencia entre no acogerse a un derecho, y eso hay que defenderlo totalmente, o negarle ese derecho a otros. Y yo creo que aquí es un poco donde está el debate. Pues no te acojas a ningún derecho, por supuesto, pues si es un derecho no es una obligación, pero no se lo niegues a los demás, ¿no? Y no solo no se lo niegues, sino no los estigmatices o no las estigmatices, y acompáñalas como se debe, médicamente, fisiológicamente, psicológicamente, y no sé, mínimo respeto, y no juzgar sus decisiones. No sé, me cuesta entender 2021 y seguimos debatiendo, discutiendo sobre cosas que hace 30 años que pensábamos que tenían que estar superadas. Mira, en 2021 lo que ha pasado esta semana, mencionaba Morillo el acoso que sufren las chicas que van a abortar a clínicas privadas, por ejemplo, en el caso de Córdoba. Sabéis que ahora mismo hay los llamados Provida, los autodenominados Provida, han puesto en marcha una campaña antiabortos, la llaman 40 días por la vida, es una campaña internacional, se dedican 40 días a rezar, básicamente consiste en ir a las puertas de las clínicas y ponerse allí a rezar, con lo que eso tiene de acoso y avasallamiento a las chicas que van a interrumpir su embarazo por la razón que sea. Bueno, una de esas ciudades donde la campaña se está celebrando es Córdoba, y la portavoz de Vox en el ayuntamiento de esa ciudad ha terminado su intervención en el pleno de esta semana
rezando. En el pleno del ayuntamiento se debatía una moción de Izquierda Unida y Podemos para condenar el acoso a las mujeres que van a interrumpir allí su embarazo a las clínicas, y la concejala de Vox concluía así su intervención. Yo rezo por las mujeres que abortan, para que Dios les ayude a superarlo. Rezo por las que van a abortar, para que Dios les enseñe el camino que de verdad les va a llevar a la felicidad y a la tranquilidad de conciencia. Y por supuesto que se reza donde a uno le da la gana, hasta ahí podemos llegar. Es más, yo voy a acabar mi intervención rezando una Ave María para acompañar a las señoras que están rezando en este momento en la puerta de los abortorios, y para que Dios ayude a las mujeres que tienen en mente en este momento acabar con la vida de sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. En el pleno del ayuntamiento. Esto es de lo que hablábamos, 2021. Una en un estado confesional. Un estado confesional, claro. Sí, bueno, la libertad de expresión tiene sus límites. Uno de ellos es que no se puede entrar durante la celebración de una misa e interrumpirla, es profanación. Es decir, la libertad de expresión vale para muchas cosas, entre otras para proteger el rezo, y por supuesto que vale para proteger a una mujer que está en un trance dificilísimo y quiere vivirlo con tranquilidad y con cierto anonimato. Y en mi opinión, una manifestación de hostigamiento de una mujer que va a abortar en una clínica privada no está enmarcado en la libertad de expresión. Esa es mi opinión. Yo de jurista tengo lo mismo que de portero de fútbol, pero esa es mi opinión. Esto, decir 2021, es que aquí no estamos hablando de aborto. Esto son pelotitas que están a uno y otro lado del eje de la guerra cultural. Aborto, eutanasia están en una guerra que es más amplia y que abarca también el PIN parental, es decir, y abarca tantas otras cosas que hemos politizado, hemos polarizado, y en los que es que no es una cosa de España, está ocurriendo en muchos sitios. Es decir, se supone que hay una especie de gran consenso progre que ahora hay que combatir, y se combate sin tregua y en todos los órdenes. Y esto estaba superado hace 30 años ya, pero es que hace 30 años no teníamos un problema que es un problema nuevo y que afecta al aborto. Este no es el problema del aborto, la conciencia del aborto a mí me parece absolutamente inflado. Es decir, el problema de conciencia con el aborto y la eutanasia, esa preocupación masiva que hay hoy, de verdad, sí, lo siento, soy un poco escéptico, pero me parece que hay muchísimas, me parece que hay una especie de brote de conciencia con ese asunto, me parece que está un poquito inflado. Yo creo que en realidad tiene mucho también de activismo político. Nos ha chirriado lo de abortorios, porque yo eso se lo escuché a Vox en el Parlamento andaluz. Ellos cada vez que hablan de clínicas, abortorios, y es que me chirrió, porque es una forma de, no sé, abortorio, como si fuera, es todo, es el lenguaje, la escenificación, pues es lo que lleva a una fuerza como Vox a las instituciones democráticas, y están ahí democráticamente elegidos, tienen su derecho, pero hay unas reglas que no podemos permitir que se vulneren, y hay determinado uso del lenguaje, o ponerte a entonar una salve, con lo bonita que es una salve para que le guste rezar, de verdad, qué manoseo también. Vamos a terminar, antes de terminar, sumamos una voz más, la de la experiencia y la retranca. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. En la semana en la que la negociación presupuestaria se ha puesto ya al pil, me decía Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, Simón. Esto no es nada para lo que he visto yo de negociaciones presupuestarias. No, lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a esto de los gobiernos de coalición, pero no nos damos cuenta de que antes de los gobiernos de coalición, de siempre, los gobiernos han sido de coalición con el ministro de Hacienda, porque cada ministro tiene que sacarle al ministro de Hacienda todo lo que pueda para su departamento. ¿Qué ministro de Hacienda has visto tú que sea más inflexible con los suyos, de todos los que han pasado por tus micrófonos y libretas? Pues yo creo, yo te diría que Cristóbal Montoro ha sido el más inflexible con los suyos. Tenía fama. Sí. Entonces llegaba el momento en que todo el mundo se aliviaba marchándose de Madrid, se convertía en un lugar despoblado casi, y porque era el mes de julio y agosto, que no hay, son vacaciones parlamentarias como todos sabemos, pero a los encargados del presupuesto en cada uno de los ministerios no se movían de aquí porque tenían que atornillar ese tema hasta el final, y cuando ya estaba atornillado y lo aprobaba el Consejo de Ministros, entonces se producía un espectáculo muy de ver, que era la llegada en una furgoneta de los infinitos tomos de los presupuestos generales del Estado, impresos como si fueran aquellos tomos de la guía telefónica, ¿no? Pero impresionante,
y entraban al patinillo ese que está entre las dos calles, entre la carrera de San Jerónimo y Zorrilla. En el que pocas horas has metido tú. Sí, y entonces ahí se abría la furgoneta aquella y empezaban a salir los tomos y los sugieres se las veían y se las deseaban para coger esos tomazos y los metiendo dentro. Escena presenciada por el presidente o la presidenta del Congreso y el ministro de Hacienda, el propio ministro de Hacienda, que era el que entregaba sus pertenencias. Orgulloso de la criatura. Eso cambió a partir del año 2009, cuando la entonces ministra de Hacienda, Elena Salgado, entregó un pendrive, un lápiz de memoria. El lápiz de memoria que está está siendo muy festejado, porque es lo que tiene siempre Villarejo y compañía. No llevan tomos ni llevan siempre un lápiz de memoria. Miguel Ángel, termina la semana en la que Iñaki Gabilondo ha dicho adiós a la radio definitivamente. Sé que lo escuchaste. Sí. ¿Qué sentiste? Me pareció muy interesante, porque era la decantación de una experiencia muy larga, y me pareció especialmente significativo el llamamiento que hizo reiterado, que donde nos la jugamos es en la calidad. O sea, en medio de la inundación, esa imagen, me acuerdo la primera vez que yo... me dijo, me quedo con ella, Miguel Ángel, me quedo con ella, y además no te voy a citar. Estamos inundados de información y carentes de agua potable. O sea, que esa es tuya. Sí. Esa es tuya, ¿eh? Sí, entonces le gustó muchísimo, dijo que se quedaba con ella. Hay que depurar todo eso, de todas esas barbaries, y ofrecer agua potable, ofrecer información contrastada, verificada. Miguel Ángel, seremos depuradoras, pero tú una depuradora muy elegante. Muchas gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Y cerramos a la 25. Ángel Munarriz, Isabel Morillo, Daniel Fuentes. Un abrazo enorme a los tres. Un abrazo muy grande. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.